estamos nosotros, hace ya 2 semanas hemos empezado una nueva serie de sermones y estamos justamente tratando el tema acerca del camino hacia la santidad, ¿no? Estuvimos con una serie de sermones acerca del Espíritu Santo, estuvimos viendo acerca de cómo cumplir el mandato de Cristo y en esta parte estamos teniendo justamente el tema, el camino hacia la santidad. Y hemos estado compartiendo la importancia de la santidad, lo que significa la santidad, cuál es el proceso de la santidad, cuáles son los elementos que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida santa, una vida que glorifique el nombre del Señor. Pero como habíamos explicado, estábamos hablando de esta santidad progresiva, de esa santidad en el cual Dios está cada día transformando nuestras vidas para acercarnos a Él, ¿no? Apartarnos más del pecado, apartarnos más de las cosas que no le agradan a Dios para acercarnos más a Él. Sabemos que hemos sido declarados santos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos en un proceso de santificación, porque la santificación completa la vamos a tener cuando ya estemos en la presencia del Señor. Amén. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estamos en ese proceso, y por eso que Jesús, cuando habíamos compartido la semana pasada, dijo: santifícalo, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, a través de la palabra del Señor y la oración del Señor Jesús, de que nosotros teníamos que estar en ese proceso de santificación. Y en este caminar, hermanos, de la vida cristiana, tenemos también enemigos del cristiano que impiden el caminar en santidad. Y vamos a estar tratando este tema por 3 domingos, y aquí vemos, ¿no?, que los enemigos que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra del Señor es el mundo, la carne y el diablo, ¿no? Otros dicen que son 4, ¿no? Dice uno mismo, ¿no? Pero bueno, lo podemos incluir en el aspecto de la carne, ¿no? Entonces, pero generalmente todos concuerdan que son los 3 grandes enemigos que el cristiano tiene, que impiden que nosotros caminemos en santidad: el mundo, la carne y el diablo. Y hoy vamos a tratar justamente acerca del primer enemigo que nosotros enfrentamos, para que nosotros no permitamos que el mundo impida nuestro caminar hacia la presencia del Señor, hacia esa santidad que Dios está requiriendo, porque dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y para esto yo quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu presencia, Señor, porque te hemos adorado, hemos alabado tu bendito nombre, y queremos ahora, Señor, someternos a tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro guía, nuestro maestro. Señor, instrúyenos, redargúyenos, corrígenos, Padre, a fin de que nuestro corazón siempre esté conformado al tuyo. Padre, nos sometemos a ti, a tu autoridad, a tu soberanía. Y Padre, este servicio es para ti, y esta palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de los corazones de tus hijos, para que produzca el fruto
que tú requieres de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, esta palabra mundo es una palabra muy usada en las Escrituras, ¿no? Pero no siempre tiene el mismo significado. Se puede referir, por ejemplo, a la creación, al universo, ¿no? Este mundo físico. En Génesis el Señor Jesús dijo, en el capítulo 1, dice que el cielo, Dios creó los cielos y la tierra. En Juan 1:10 dice que el Señor Jesús estuvo en la creación de este mundo físico. Pero también, no solamente la Biblia habla del mundo, de este universo, de la creación, sino también habla de los habitantes de la tierra, ¿no? De la humanidad en general. Por eso que en Juan 3:16, un texto muy conocido, dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este tema no hablamos de estos dos conceptos, ¿no? De estos dos términos del mundo. No vamos a hablar acerca del mundo físico ni el mundo de la humanidad, sino que vamos a hablar de este mundo, de aquella humanidad caída, de los hombres malos, de este sistema pecaminoso, de este sistema que está gobernada por el enemigo, este sistema donde la sociedad muchas veces adoran a falsos dioses, adoran al dinero, no buscan el poder para poder soyugar a los más débiles, buscan el placer, ¿no? Sexuales, los vicios, todo orden o sistema social o político que ignora a Dios y da entrada a la corrupción. De este mundo es el que nosotros vamos a hablar, y ese que justamente el apóstol Juan está relatando en este pasaje de la Biblia. Nosotros observamos ahí en el versículo 15 que dice: no améis al mundo ni nada de lo que hay en el mundo, porque si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y esto es verdad, porque en Santiago, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor que todo aquel que escoge ser amigo del mundo, ¿no? O se constituye, busca una amistad con el mundo, dice, se constituye enemigo de Dios, hermano. Eso es algo muy fuerte. O sea, toda persona que obedece a este sistema de corrupción, este sistema que va en contra de los propósitos de Dios, dice la palabra que nos constituimos enemigos del Señor. Por eso de que nosotros tenemos que considerar, y habla muy fuerte la palabra, no dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, dice, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow. Entonces, hermanos, esta palabra mundo se refiere justamente a esto lo que hemos estado mencionando al principio. Hermanos, este mundo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino para salvar, este mundo perdido, este mundo que estaba soyugado por la esclavitud del pecado, es por eso que el Señor vino. Y ahí vemos en el capítulo 4 de este mismo epístola de 1 de Juan, en el versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que este sistema, en el capítulo 5, verso 19, dice que este mundo está bajo el dominio del maligno, el dominio de Satanás. Hermanos, hay un fuerte paralelo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia entre el mundo y el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, el maligno, Satanás, está gobernando este sistema, está gobernando este mundo. Su objetivo principal es alejar a la humanidad de la presencia del Señor. Es alejar de que los hombres y las mujeres se acerquen a Dios, que obedezcan a Dios. Y ese es su propósito en este tiempo. Por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta
que en nuestro caminar, en obediencia al Señor, en nuestro caminar hacia la santidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar cayendo en las artimañas del enemigo y en este sistema mundanal. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? El versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El pensamiento principal, hermanos, que con nosotros encontramos en este versículo 16, es de que, porque todo lo que hay en el mundo, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no ha creado este sistema. No es el propósito de Dios de este sistema del mundo, y no es la voluntad de Dios que un hijo de Dios esté siguiendo este sistema. Nosotros tenemos que seguir los propósitos de Dios, que vamos a verlo más adelante. Por eso de que, hermanos, todo esto que viene, este sistema que aleja de Dios, no proviene del Padre. Ahora, ¿cuáles son las cosas llamadas del mundo? ¿Cuáles son las características del mundo, de este sistema, que nos puede alejar de la presencia del Señor y de la santidad de Dios? Dice de que los deseos de la carne, que tiene que ver con los apetitos del hombre pecador. Hermanos, la palabra que busca es el deseo que del hombre de buscar aquellas cosas que solamente buscan satisfacer su necesidad egoísta. Esto quiere decir, hermanos, que ellos buscan su placer, buscan todo aquello que puedan hacerlo sentir bien, pero en las cosas malas, siempre perjudicando al prójimo, siempre buscando su bienestar propio y no de los demás. Hermanos, este deseo de la carne que tiene que ver con el egoísmo es lo que justamente el hombre siempre está buscando, y este mundo le ofrece esas facilidades para que el hombre pueda cultivar esas cosas que lo alejan del Señor. Por eso dice que también no solamente los deseos de la carne, sino los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos. Por eso que vemos que a través de toda la comunicación, la información, la informática, podemos ver cómo a través de estos medios buscan no entrar y penetrar en los ojos del ser humano para alejarlo de Dios. Vemos cómo la pornografía a través de estos sistemas hacen de que el hombre corrompa su mente, su corazón, y esté buscando aquellas cosas que traen prejuicio, no solamente a su vida, sino a la vida de las otras personas. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado qué cosa es lo que nuestros ojos ven. Vemos tanta violencia en el mundo, tanta información que nos vende este mundo, de que ya para nosotros una muerte, que ahí le sacaron un brazo, que una persona mató de un balazo, ya no nos sorprende, ya no hay ese terror, esa congoja de las personas, sino que ya lo ven como una cosa normal, la muerte de una persona. Hermanos, ¿por qué? Porque la información que vende este mundo hace que el hombre pierda el valor hacia el prójimo, la importancia que el prójimo tiene en la vida. Vemos tanta violencia, tanta corrupción, y esto lo vemos siempre. Y la vanagloria de la vida, que tiene que ver el alarde de lo que tiene y de lo que hace. Esto vemos muy frecuente, ¿no? De muchas personas que con su vanidad y orgullo siempre tratan de menospreciar al que es débil. Siempre el fuerte busca que aprovecharse de la debilidad de aquellas personas que no lo tienen. Y esto, hermanos, hace justamente el egoísmo, hace que la lujuria, los vicios, el alarde, el orgullo, la soberbia, hermanos, la arrogancia, la jactancia, estén
alejando de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto es lo que ofrece el mundo. Si ustedes notan, las dos primeras tienen que ver con algo interno del hombre. Cosas que no se ven, que solamente se dan en el interior del ser humano. Pero la última es algo que ya es un acto que ya se expresa, que se da en perjuicio del prójimo. Por eso, hermanos, que estas cosas que vemos que el mundo está ofreciendo son las que están alejando a las personas a buscar la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el mundo, el versículo 17, y sus deseos pasan, pero el hombre que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo va a pasar. Estas cosas, hermanos, van a tener un fin. Por eso que nosotros no podemos pretender estar apoyando nuestras vidas en estas cosas que nos alejan de Dios, estas cosas que puedan estar apartándonos de la presencia del Señor e impidiendo que nosotros caminemos hacia la santidad, hacia los propósitos del Señor. Hermanos, el hombre necesita entender que Dios va a obrar, Dios va a castigar toda impiedad, todo pecado, todo lo que va en contra de su propósito. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que alejarnos de aquellas cosas que puedan estar impidiendo los propósitos del Señor. Dice la palabra del Señor, pero el hombre que hace la voluntad de Dios, dice que ese es el que permanece para siempre. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor? ¿Qué es correcto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la pregunta correcta que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Obviamente, hermanos, que la primera es la incorrecta, porque nosotros no podemos estar buscando la voluntad de Dios de acuerdo de nuestra perspectiva humana. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios desde la perspectiva de Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? Eso lo vamos a ver en un ratito. Es justamente cuando nosotros estamos buscando su presencia. Es ahí cuando Dios va a comenzar a revelar su propósito para nuestras vidas. No antes, sino cuando uno busca la voluntad de Dios, cuando uno se somete. Yo les recomiendo, hermanos, este libro que se llama Mi experiencia con Dios. Justamente aquí nos enseñan cómo hacer la voluntad de Dios y cómo es que Dios obra a través de las experiencias que Dios quiere que nosotros tengamos. Hermanos, Dios no es un Dios muerto, no es un Dios de la historia, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios vamos a encontrar ahí una historia que vamos a conocer, sino que Dios está queriendo que cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios tengamos experiencia personal con Dios, vivencias con Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Él quiere manifestarse día a día en nosotros. Por eso que la Biblia dice en Romanos en el capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Siempre la voluntad de Dios, hermanos, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Nunca la voluntad de Dios, hermanos, te va a llevar a cosas que no sean correctas, que no sean agradables, que no sean perfectas. Siempre la voluntad de Dios, hermano, te va a llevar a los propósitos del Señor. Por eso es que cuando hemos visto ahí anteriormente en el versículo de Mateo, en el capítulo 7, cuando dice de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre.
No todo el que expresa decir Señor es el que va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad del Señor? Una de las cosas muy importantes que vamos a nosotros encontrar a través de la palabra de Dios es por medio de la guía del Espíritu Santo. Hemos hablado bastante acerca de la obra del Espíritu Santo, pero la manera en que nosotros vamos a cumplir y hacer la voluntad de Dios es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que Él es el que nos iba a guiar a toda verdad. Él es el que iba a ser nuestro ayudador, nuestro paracleto. Él es el que iba a ser nuestro consolador, el que nos iba a nosotros a recordar todas las cosas que el Señor había enseñado. Y es a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, en que nosotros, hermanos, vamos a conocer la voluntad del Señor. Otro de los medios en que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí encontramos la voluntad de Dios para nosotros. El hábito de leer la palabra de Dios y meditar sobre ella diariamente es muy importante. Si nuestro espíritu está alimentado y nuestro carácter moldeado por la palabra de Dios, tendremos mayor entendimiento y mayor habilidad para conocer la voluntad de Dios que Él requiere para sus propósitos. Si mantenemos, hermanos, esta relación con Dios, esta relación de amor con Él, aprenderemos a reconocer la voz y su guía para nuestras vidas. Hermanos, es a través de su palabra y a través de la voz del Espíritu Santo que siempre nos va a guiar a que nosotros obedezcamos al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos leyendo la palabra de Dios? Antes de nosotros tomar una decisión de nuestra vida, hermanos, es bueno que nosotros consultemos los propósitos de Dios. Nunca, hermanos, tomemos decisiones apresuradas en nuestras vidas. Siempre consultemos a Dios antes de actuar, porque es mejor tener el consejo de Dios para nosotros enfrentar cualquier necesidad, que enfrentando la necesidad recién buscar el refugio, la solución que nosotros requerimos de Dios para nuestras vidas. Hermanos, siempre busquemos la dirección de Dios en primer lugar. Es a través de la palabra donde nosotros vamos a conocer la voluntad del Señor. Hermanos, otra de las cosas muy importantes que nosotros vamos a encontrar a través de cómo hacer la voluntad de Dios es por medio de la oración. La oración, hermanos, es una relación y no simplemente una actividad religiosa. Hermanos, a través de la oración nosotros tenemos, hermanos, una intimidad con Él. Hermanos, Dios no necesita de nuestras oraciones. Nosotros necesitamos entrar en oración en la presencia del Señor, porque Él es Dios. Y Dios ha provisto, hermanos, la oración para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros nos derramemos en su presencia y el Señor pueda hablar a nosotros. Dice el Salmo 25:14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, hermanos, Dios va a revelar su propósito para nuestras vidas. Él siempre nos va a guiar. Hermanos, nunca el Señor nos va a desamparar. Dios no es deudor de nadie. Siempre Dios va a cumplir sus promesas, su palabra, si nosotros le buscamos con integridad en nuestras vidas. Por eso que tenemos que nosotros, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración y a través también de las circunstancias, hermanos, de las experiencias. Hermanos, nosotros tenemos que considerar que siempre Dios está obrando alrededor nuestro. El Señor siempre está obrando alrededor nuestro, siempre. La pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta? ¿Estamos nosotros siendo sensibles al obrar de Dios que está a nuestro alrededor?
Recuerda, hermano, siempre Dios está obrando alrededor nuestro, buscando tener una relación íntima con nosotros. Él quiere tener una relación íntima con nosotros para llamarnos a sus propósitos. Hermanos, para que nosotros tengamos una relación de amor con Él. Por eso que tenemos que nosotros mirar cuando nosotros enfrentamos alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, o estemos pasando tiempos de paz, de sosiego. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme por medio de esa circunstancia? ¿Cómo Dios me quiere hablar? Por medio de mi necesidad, por medio de algún problema. ¿Cómo Dios me quiere hablar aún en el momento de tranquilidad, de paz? Porque aún en el momento de tranquilidad, de paz, no creas que Dios no está obrando también. Él está queriendo tener una comunión contigo, teniendo una experiencia con Dios. Por eso es que Dios también, en esas circunstancias, también el Señor te va a hablar. Hermanos, obviamente que a través de la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Es la institución que ha sido creado por Dios para que nosotros, hermanos, estemos mutuamente interdependientes del uno y del otro, para que nosotros entablemos una comunión, para que nosotros podamos, hermanos, conocer también los propósitos de Dios para nuestra vida. Es a través de la iglesia, hermanos, que Dios también va a hablar, a través de un mensaje, a través de una palabra de un hermano, a través de un aliento, a través de la presencia, del testimonio de un hermano. Hermanos, no tengamos temor de permitir que hermanos en Cristo, que viven una vida entregada al Señor, te ayuden también a conocer la voluntad del Señor. Hermanos, si la enseñanza bíblica, la paz que Dios te da cuando oras, las circunstancias y los consejos de otros creyentes coinciden, lo puedes entender como guía del Señor y seguir adelante con confianza. Hermanos, siempre Dios te va a estar hablando y a través de la iglesia. Hermanos, Dios puede utilizar la vida a veces de hermanos en Cristo que quizás sean personas nuevas, que quizás tú no pienses que Él te pueda dar una palabra que va a ser para tu vida, hermanos. Dios puede usar al que humanamente tú puedas pensar que no lo puede hacer. Dios puede obrar a través de ese hermano para alentarte, para animarte, para ayudarte. Por eso que, hermanos, en la iglesia del Señor no podemos desechar el obrar de Dios, el consejo de Dios. Dios puede utilizar, hermanos, la vida de estos para guiarte, para aconsejarse por el medio del Espíritu Santo. Estas vías, hermanos, de comunicación de Dios con nosotros, coincidiendo una con otra, hermanos, te ayudarán y serán de guía para tu vida a la hora que tú debes tomar decisiones, ya que todo lo que haces, hermano, gira en torno a lo que Dios quiere hacer a través tuyo, porque Él te creó, te dio la vida para que le glorifiquemos por medio de tus buenas decisiones y deleitarte en ella. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Nuestro Dios siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Por eso, hermanos, en el caminar hacia la santidad, nosotros tenemos que entender que el mundo, el sistema de este mundo que está gobernado por el enemigo, nos va a alejar de la presencia del Señor. Va a impedir nuestro caminar hacia la santidad, porque todo lo que el mundo ofrece son cosas que van en contra de los propósitos de Dios. Pero ¿qué es lo que te va a mantener firme en los propósitos de Dios? ¿Qué es lo que te va a tener siempre estar ligado en los propósitos de Dios? Es cuando tú, hermanos, busques la voluntad de Dios en su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de las circunstancias, de las experiencias, a través de la iglesia. Son los medios, hermanos, que Dios siempre va a obrar para que tú, hermanos, puedas hacer la voluntad de Dios. Y obviamente, hermanos, cuando uno busca la voluntad de Dios, va a encontrar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. No busques la voluntad de Dios para ti, busca la voluntad de Dios.
Porque muchas veces lo que tú puedas pensar no es lo que Dios quiere para tu vida. Nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos de Dios. Esta iglesia se tiene que alinear a los propósitos de Dios. No a los propósitos del pastor Oscar, ni de los líderes, ni los hermanos, sino a los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros somos una iglesia que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, nos dejamos guiar por su palabra, y es la que nos va a nosotros a ordenar cómo es que nosotros vamos a cumplir los propósitos de Dios, cómo nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces, rechacemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. No nos hagamos enemigos de Dios. Dios quiere más bien la amistad, que seamos amigos, que nosotros tengamos una correcta relación con Dios. Quitemos, hermanos, en el nombre de Jesús, todas esas cosas que están impidiendo tu alejamiento de la presencia del Señor. Tenemos que nosotros quitar todo aquello que puede estar ofendiendo la santidad de Dios. Todo aquello que pueda estar impidiendo tu crecimiento en el Señor. Recuerda que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Son 3 enemigos que siempre van a estar constantemente buscando la manera de que tú te alejes de Dios. Pero ya sabemos, hermanos, cómo derrotar al mundo. ¿Cómo vamos a derrotar al mundo? Siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por su palabra, teniendo una comunión, una relación íntima con Dios en oración, teniendo experiencias con Dios, dejando que la iglesia sea también el soporte para tu vida y que tú también puedas escuchar la voz de Dios. Recuerda, Dios siempre está obrando alrededor nuestro, siempre. Y en estos momentos Dios está obrando alrededor de tu vida. Él está obrando. Él te ha traído a este lugar con propósito. No es de casualidad. Porque Dios quiere obrar en tu vida de una forma maravillosa. ¿Y cómo Dios quiere obrar en tu vida? En que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Primero, busca la voluntad de Dios y encontraremos los propósitos por el cual Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, nos ha apartado de las tinieblas para ponernos en el reino de su amado. Él nos ha santificado, Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado, Él nos ha regenerado, Él nos ha adoptado como hijo de Dios y nos ha dado el regalo más precioso que todo hijo de Dios puede tener, la vida eterna y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, tenemos todo que Dios ya nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros ser obedientes, ser consecuentes con lo que Dios ha hecho por nosotros, viviendo una vida de obediencia, una vida alejada del mundo, una vida en que nosotros estemos buscando siempre la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel hijo que busca la voluntad de Dios, aquel hijo que siempre está buscando qué agradar a Dios, el hijo que está sensible a la voz de Dios, que está siempre atento al obrar de Dios en nuestras vidas, ese es el que va a permanecer. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él.
Recuerda que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos la gran bendición de tener al Señor Jesús. Y si tú no has tenido esta bendición en tu vida, yo te invito a que tú puedas tener un encuentro personal con el Señor. Que tú puedas arrepentirte de tus pecados y de una vez alejarte de estos enemigos que solamente te llevan a la perdición, a la destrucción. Porque el diablo, como dice en Juan 10:10, solamente vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Arrepiéntete, entrega tu vida al Señor, acéptale como tu Salvador y Él te santificará, Él te perdonará, Él te adoptará como hijo tuyo, Él te bendecirá y te pondrá en el camino hacia la santidad, en el camino donde todo hijo de Dios tiene que recorrer y tiene que andar, pero lejos del mundo, lejos de este sistema que solamente está buscando alejarnos de la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, rechaza todo aquello que ha estado impidiendo tu comunión con Dios. Rechaza en el nombre de Jesús todo pecado, toda vanagloria, toda soberbia. Recházalo en el nombre de Jesús. Todo deseo carnal, toda vanagloria de la vida, todo deseo de los ojos, recházalo en el nombre de Jesús, porque eso no va a llevarte a que tú permanezcas en Él. En el nombre de Jesús, consagra tu vida al Señor, porque Dios quiere hacer de tu vida un instrumento de bendición en sus manos. Y sea cualquier circunstancia que tú estés enfrentando, siempre vas a tener el amparo, el refugio y la victoria del Señor, porque Él es tu ayudador, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en todas tus necesidades y en todas tus tribulaciones. De Dios tenemos la fortaleza, de Dios tenemos la esperanza, de Dios tenemos la victoria. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Aunque nuestros ojos físicos no lo vean, pero hemos creído con nuestros ojos espirituales que ya la victoria está dada en el nombre de Jesús. La victoria ya está dada en el nombre de Jesús. Aférrate a esa victoria, a esa promesa que Dios ha dado en tu vida y mantente firme en los propósitos del Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, por esta palabra, Señor, de ánimo, de aliento que tú nos has dado. ¿En quién podemos nosotros confiar? En un Dios todopoderoso, en un Dios de amor, en un Dios que tiene propósitos para nuestras vidas, propósitos de bendición.